Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy se va a realizar la exposición del tema Interpretación de imágenes radiográficas, ¿no? Está bien visto que durante todos esos días que se han realizado los temas, hemos repasado un poquito con relación a las técnicas radiográficas. Hemos avanzado tales como la técnica de paralelaje, ¿no es cierto? La técnica de bisectriz. Entonces, todo este tipo de estas técnicas, ¿no? Las interproximales, la oclusal, digamos, han visto que son muy importantes con relación al procedimiento en el que se realizan. Y un elemento muy importante es saberlas interpretar, ¿no? A veces las realizamos las radiografías y sencillamente observamos nuestra piecita y listo, ¿no? No solamente vemos, no observamos. Lo importante sería observar nuestras imágenes radiográficas. Y para eso vamos a darles un parámetro más o menos de cómo deberíamos realizar una interpretación radiográfica, ¿ya? Entonces vamos un poquito hablando con referencia a que cuán importante es conocer la anatomía, ¿no? Es una de las primeras materias una materia en la que hemos llevado en los primeros años, ¿no? La anatomía humana, dentaria, la que hemos realizado, ¿no? Y esto nos va a ayudar enormemente, ¿no? Vamos a recordar ciertas estructuras, ciertos huesos, ¿no es cierto? En su forma natural, ¿no? Y esto nos va a ser un importante referente para poder realizar un estudio, ¿no? Un análisis de nuestras radiografías, ya que estas van a mostrar la reproducción ósea en una placa radiográfica, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder entender mucho mejor, pero si no dominamos mucho la anatomía humana, pues nos va a ser un poquito muy difícil identificar ciertas estructuras anatómicas normales en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que tenemos más de 14 huesos en la cara, ¿no? 8 huesos en el cráneo. Entonces, contamos con diferentes estructuras, ¿no? El temporal, tenemos ahí el parietal, el occipital, ¿no? El frontal, el esfenoides, el etmoides. Todas esas estructuras se van a observar, ¿no? En nuestras radiografías, el maxilar superior, ¿no? El maxilar inferior o mandíbula, ¿no? El malar, ¿no? Todas estructuras no solamente externas, sino también internamente, ¿no? Estos rayos estos rayos X que nos van a permitir observar ciertas patologías, van a poder o van a tener la capacidad de penetrar estas estructuras sólidas, ¿no es cierto? Entonces, va a tener esa característica, esa virtud tiene, ¿no es cierto? Mismas que nos van a ayudar a poder interpretar ciertas
imágenes radiográficas, ¿no? Pero empecemos un poquito hablando de qué entendemos por interpretación radiográfica, ¿no? Cuando hablamos de interpretación radiográfica, estamos hablando de cuando identificamos una radiografía, ¿no? La consideramos, ¿no? Va a ser como un esclarecedor, ¿no? Que nos va a dar toda la información, ¿no? De todo, digamos, de todo el contenido que queremos observar de imágenes, tanto ¿no? la radiografía, ¿no? En fondos negros, blancos y grises, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una interpretación radiográfica? ¿No? Vamos a decir que el objetivo principal de una interpretación radiográfica, ¿no? Es identificar la presencia o la ausencia de una enfermedad, ¿no? Es para eso que, digamos, realizamos nosotros la toma radiográfica, ¿no? ¿Qué otro más nos va a permitir? ¿Qué otro objetivo más? ¿No? Nos va a permitir también proveer información sobre la naturaleza y la extensión de esta enfermedad, ¿no? Si bien hemos identificado la enfermedad, también nos va a permitir, ¿no es cierto?, observar su naturaleza. Y ahorita vamos a señalar por qué y cómo, ¿no? Su naturaleza de esta patología que hemos encontrado y hasta dónde se va a extender esta patología, ¿no? O esta enfermedad, ¿no? Mismo que nos va a permitir, como tercer punto, ¿no? Otro objetivo, es permitir establecer un diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir diferencial? Comparar, ¿no es cierto? Comparar con qué otras enfermedades más se le parecen para poder obtener un buen diagnóstico. Por lo tanto, vamos a decir que la radiología es un muy importante auxiliar para poder establecer un diagnóstico definitivo. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. Y no es por eso importante ciertos requisitos para la interpretación radiográfica, ¿no? Uno de los requisitos importantes para una interpretación radiográfica, vamos a señalar que es la observación de lo que les decía, ¿no? No es lo mismo mirar que observar, les decía, ¿no? ¿Es cierto? En clases a los que pasaron a la práctica no es lo mismo. Aquí tienen que tener la capacidad o las condiciones óptimas para una buena observación, ¿no? Aquí hay que ser muy observadores, ¿no? También tenemos que tener conocimiento de la naturaleza y las limitaciones, ¿no? De esta patología que estamos observando, ¿no? En la radiografía vamos a observarla de color negro y blanco, ¿no? Y de algunos tonos grises, ¿no? De acuerdo a su estructura, a su constitución de lo que estamos observando, ¿no? También vamos a poder observar otro de los requisitos, también va a ser el aspecto radiográfico, ¿no? Que vamos a utilizar, ¿no? Las más usadas en odontología para poder realizar una valoración crítica, ¿no? De la calidad de imagen, ¿no? Entonces, importante también aquello, ¿no? Hay que tener también conocimiento detallado del aspecto radiográfico, ¿no? Es como les decía, las estructuras anatómicas, es un elemento muy importante para poder realizar la interpretación radiográfica, ¿no? Otro elemento importante es el conocimiento, ¿no? Y los aspectos patológicos que también pues, suelen afectar a cabeza y cuello, ¿no? Es importante también, ¿no? Y poder también tener o tener un criterio sistemático para poder observar las radiografías, ¿no? En su conjunto, ¿no? Y describir la lesión, que la lesión específica, ¿no? También es importante el acceso a las imágenes previas y poder compararlas. Entonces, como ustedes podrán ver, la interpretación no es sencillamente ver, observar. Tenemos que tener ciertos parámetros para poder observar e interpretar una radiografía, ¿no? Y entre esos requisitos esenciales para la interpretación, hemos dicho que es la
el conocimiento, ¿no?, de todas las estructuras anatómicas normales. Y es lo que estamos observando acá, ¿no es cierto? Estructuras anatómicas normales. Aquí no salen con patologías ni nada, ¿no? Eso ya lo van a aprender en radiología 2. En radiología 1 vamos a aprender todo lo que es natural, lo normal que vamos a observar, ¿ya? Y que también nos dice Goas, ¿no? Nos habla también Goas, que hay pasos específicos importantes también para la interpretación radiográfica, pero el Goas nunca va a dejar de lado la importancia, ¿no?, que tiene, ¿no?, la importancia que tienen las imágenes radiográficas, ¿no?, el proceso radiográfico para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Va a ser muy útil para desarrollar capacidades en cada uno de nosotros en la observación, ¿no? Es importante. Y para eso, para poder realizar un buen procedimiento de un estudio radiográfico, ¿no?, él señala que es muy, muy importante las historias clínicas que vamos a realizar a nuestro paciente, ¿no? Otro elemento importante también que nunca vamos a dar de lado es la exploración física, ¿no? Lo mismo, estos elementos nos van a llevar a un proceso de diagnóstico, ¿no? Si bien vamos a tener un diagnóstico presuntivo, después de todos estos estudios que vamos a realizar, nos va a llevar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, él habla de una interpretación que es muy importante, mis estimados estudiantes. Después nos habla de la historia clínica, ¿no?, que es parte de la interpretación radiográfica o radiológica, ¿no?, en la misma que va a señalar la dirección del paciente, el nombre, ¿no?, primero el nombre del paciente, el sexo, cuáles son las quejas principales, qué antecedentes médicos o odontológicos tiene nuestro paciente, ¿no? Son registros que nos van que son inmensamente valorables, dice, no, invalorables, sus datos clínicos, radiográficos, histológicos, laboratoriales, ¿no es cierto? Entonces, es importante, digamos, este estudio que se va a realizar a nuestro paciente, ¿no? Importante es la historia clínica, un documento que a veces lo pasamos sin mucho detalle, ¿no? Pero ya a medida que se vayan especializando van a ir descubriendo cuán importante había sido la historia clínica, ¿no? Y otro elemento tan importante como la historia clínica es la exploración física, ¿no? Que si bien teóricamente lo vamos a tener todos los datos de nuestro paciente, la sintomatología que presentó nuestro paciente, vamos a pasar a la exploración física, que es un elemento muy importante, ¿no? Primero no vamos a hacer todavía la radiografía, primero vamos a evaluar primero a nuestro paciente, ¿no? El examen físico vamos a realizar, ¿no?, a nuestro paciente. Vamos a hacer una inspección extraoral como también intraoral de nuestro paciente, ¿no? La ausencia o la presencia de dientes, ¿no? Vamos a ver quizás vamos a poder observar quizás estructuras anatómicas normales, ¿no es cierto? Entonces, o también vamos a observar patologías complejas, mismas que nos va a permitir delegar a un especialista, ¿no?, en el área, ¿no? Igual también de maxilofacial. Entonces, ustedes saben que en la área odontológica tenemos varias especialidades, ¿no es cierto? No solamente es la odontología como tal, sino tenemos varias especialidades. Podemos remitir a un colega que tiene esa especialidad, ¿no? No somos todólogos, solamente, digamos, nadie es todólogo, todos tenemos un fuerte, ¿no?, una fortaleza, ¿no? Entonces, las radiografías como diagnósticos son muy importantes, ¿no? Pero también no estamos de acuerdo con las radiografías innecesarias, ¿no? Hay algunas veces que sacamos radiografías de rutina, dicen, ¿no? A veces que no son necesarias, estamos radiando a nuestro paciente innecesariamente, por lo que no corresponde realizarlas, ¿no? Tampoco vamos a dejar de lado las radiografías pasadas o antiguas,
¿no? Que nos van a permitir hacer un diagnóstico diferencial para observar a nuestro paciente si la patología ha evolucionado, ¿no? O ha empeorado, ¿no? Entonces es importante tener unas radiografías antiguas. Hay pacientes que, digamos, se han hecho el año pasado y nosotros obviamente no necesitamos una radiografía actual. Pero esa pasada también nos sirve para hacer un estudio, ¿no? Estimados compañeros, es importante también solicitar a nuestro paciente, si tiene la oportunidad, nos pueda facilitar esa radiografía y tener una radiografía actual. Miren que es una enorme información importante, ¿no? Tal vez vamos a tener vamos a poder observar algún tipo de enfermedad que tenía, si ha empeorado, ¿no? O qué le han hecho, el doctor que le ha atendido, ¿no? Hasta dónde ha logrado avanzar, entonces, y cómo podemos continuar su tratamiento, ¿no? Importante también tomar en cuenta eso. Como les decía, hay pacientes con síntomas, ¿no? Que vienen pacientes con síntomas, otros asintomáticos también, ¿no? Vamos a tener pacientes de todo, vamos a conocer pacientes de todo, pacientes que también se van a negar a realizar el tratamiento, ¿no? Por eso es importante el consentimiento informado, tener un documento legal que nos respalde también, vale la aclaración y vale también la recomendación, estimados compañeros, realizar un consentimiento con un documento legal. Siempre traten de respaldarse, ¿no? Les digo, como odontólogo y como abogado, es importante que ustedes se respalden, ¿ya? Para poder, si un paciente se niega a hacer el tratamiento, ¿no es cierto? Y pasa alguna consecuencia posterior, lo último que va a ser, cuál es el último paciente o el último médico que le ha atendido, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera va a recaer la responsabilidad del último. ¿Por qué no ha hecho nada usted si usted sabía que tenía tal patología? ¿No? Entonces es importante tener un documento, ¿ya? También es importante realizar otro tipo de radiografías. A veces tenemos las técnicas intraorales, ¿no? También tener la técnica de la mordida, que es importante para poder observar ciertas patologías como el trismus, ¿no? Otras técnicas como la proyección oblicuo-lateral del maxilar para observar terceros molares, ¿no? Realmente los terceros molares son los que más nos van a dar, o muelas del juicio, ¿no? Las muelas del juicio que están muy relacionadas con lo jurídico, dicen a veces, ¿no? Entonces, las muelas del juicio que nos han dado mucho problema, ¿no? Nos meten en juicio, nos pueden meter en juicio. Tal vez por eso le han puesto la muela del juicio. ¿No? Importante tomar en cuenta también esas muelas que a veces nos dan mucho problema, ¿no? Hay pacientes también entre los sintomáticos, los pacientes asintomáticos no tienen molestia, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, no es recomendable realizar una radiografía de rutina, ¿no? Solamente para fines administrativos, ¿no? Alguna institución a veces suelen pedir, ¿no? Y ustedes saben que para tomar una radiografía o un estudio general de una cavidad oral, ¿no? Tenemos entre 20 a 17 radiografías que le vamos a sacar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, vamos a irradiar a nuestro paciente insulsamente, ¿no? Es importante solamente realizarlo en caso de sospecha de algún tipo de patología, ¿no? Si hacemos un previo estudio a través de una historia clínica, que es un documento legal, ¿no? Después, posterior a un examen físico que le vamos a realizar, ya tenemos una idea de alguna patología que presente nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces poder proceder a lo que corresponde. Pero si no vemos nada normal, pues no conviene realizar una radiación insulsa a nuestro paciente, ¿no? No es recomendación también, ¿no? Entonces, importante ya para hacer un examen inicial radiográfico, ¿no? Nos señala GOAS la exposición, ¿no? Nos habla como un tipo de exposición. Ya ponemos nuestras radiografías en un punto donde queremos observar ciertos detalles, ¿no? Y es importante, digamos, cuando estamos observando una radiografía, observar ese juego de densidad que existe, ¿no? Estamos observando objetos tridimensionales de manera bidimensional, entonces es un obstáculo también poder entender ciertas imágenes que podemos observar. Por eso es importante, es un detalle, el tema de interpretación radiográfica es uno de un talón de Aquiles de la radiología,
¿no? Vamos a decirlo así porque es una debilidad de muchos. Muchos tomamos muchas técnicas radiográficas, somos muy expertos en la técnica, pero la interpretación, mis queridos compañeros, es bien difícil, ¿no? Entonces hay que ser muy detallista, identificar. Son diferentes estructuras que se sobreponen una a la otra y pueden incluso confundirnos, ¿no? Entonces es importante poder identificar. Pero ya cuando ya lo realizamos cada vez, realizamos prácticas continuas, ya vamos a tener esa habilidad de poder identificar ciertas estructuras, ¿no? ¿Qué dice, no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos recomienda, ¿no? Siempre cuando veamos o queramos observar o interpretar una radiografía, siempre tienes que tener un ambiente, ¿no? Tienes que tener un ambiente y tienes que crear las condiciones adecuadas, ¿no? Primero el ambiente tiene que ser oscuro, ¿no? Para poder observar o detectar cualquier detalle que se nos vaya, ¿no? Importante contar con un negatoscopio, ¿no? A veces lo vemos en la ventana, lo vemos hacia la luz, así a ojo de buen cubero, ¿no? Pero ahí nos puede ir muchos detalles muy importantes, por eso que nos solicita, nos recomienda un negatoscopio, ¿no? Y continuidad también para que le apoye este negatoscopio, nos pide una lupa, ¿no? Una lupa de estudio, ¿no? Aquí tenemos una pequeña lupa, si me pueden observar. Ahí, miren. Miren esta lupita que nos va a permitir observar muchos detalles que normalmente se nos podría ir, ¿no? Importante contar con nuestra lupita, ¿no? Nuestro negatoscopio, en un ambiente oscuro, nos va a permitir observar detalles, ¿no? ¿Y qué dice? ¿No? Hay ciertos pasos para poder observar e interpretar ciertas imágenes radiográficas, ¿no? Una dice la identificación. ¿Qué quiere decir identificación? Siempre cuando tomemos una radiografía a nuestro paciente, tenemos que poner a quién corresponde esta radiografía. No se nos puede entrepapelar, ¿no? Se nos puede mezclar. ¿Acaso un paciente vamos a tener toda la vida? No. No es importante almacenar nuestras radiografías con sus datos de nuestro paciente, ¿no? ¿A qué nos referimos? El nombre, su fecha de nacimiento, el número de seguro social si es que lo tiene, ¿no? Entonces es importante, digamos, poner estos datos, ¿no? También es un respaldo legal para nosotros mismos, ¿no? También realizar la localización. ¿Qué quiere decir? Identificar ciertos hitos anatómicos que pueden darnos luces, ¿no? Si es derecho o es izquierdo, siempre marcar, ¿no? Ahí tenemos ciertos parámetros, ¿no? Hay una convexidad que presenta la radiografía que nos va a ayudar a distinguir si es el lado derecho o el lado izquierdo, la radiografía que hemos tomado, ¿no? Es importante respetar ciertos pasos en la toma radiográfica, entonces tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Después tenemos que realizar la secuencia de evaluación. ¿Qué quiere decir? Continuamos con nuestra historia clínica, continuamos con la exploración física de nuestro paciente, ¿no es cierto? Y si lo requiere, vamos a proceder con los estudios radiográficos, ¿no? Quien nos va a definir ya un plan de tratamiento. Entonces, es importante, importantísimo, una toma a veces radiográfica, ¿no? Es importante también tener el conocimiento de lo que es normal y lo que es anormal, ¿no? La simetría bilateral, las estructuras que vamos a estudiar. Es importante tomar en cuenta todo esto para poder hacer un correcto estudio o interpretación radiográfica, ¿ya? Importante. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? Tenemos ciertas observaciones, ¿no? Creamos una lista de observaciones, lo hacemos sistemáticamente, ¿no? Es un estudio sistemático para identificar, ¿no? Ciertas anomalías que podrían existir o no podrían existir, ¿no? Entonces vamos a observar y podemos realizar, digamos, un montado correcto para poderlo realizar, ¿no? Hacer una radiografía de mordida, hacemos un estudio tanto posterior, ¿no? Primero vamos a empezar por la arcada superior derecha, ¿no? Y seguir después por los inferiores, ¿no? Es lo que nos dicen, ¿no? Evaluar los dientes desde atrás, si presenta caries, no presenta caries, ¿no? Vamos a realizar también las radiografías periapicales anteriores, caries primarias,
caries recurrente, vamos a observar, como ustedes pueden ver ahí en la radiografía, ¿no? Son piezas que ya les han obturado anteriormente, pero miren, ha habido una invasión cariosa, ¿no? Tal vez porque el paciente tiene un hábito no tan higiénico y entonces ha vuelto a reinfectar, ¿no? O no hemos hecho una buena obturación o un sellado de la pieza y miren que se ha vuelto a reabrir, ¿no? Con materiales. Entonces tenemos que realizar un buen sellado. Si no, vamos a ver complicaciones en las partes apicales, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Y ciertas infecciones en el ápice de las piezas, ¿no? Vamos a hacer un estudio de margen periodontal de la pieza, si hay un tipo de inflamación causado por una infección o un traumatismo, ¿no? También realizar un estudio de las crestas interproximales, ¿no? Y también algo que nos va a importar mucho, nos va a ayudar mucho también la presencia de algunos cálculos salivares, ¿no? Que vamos a observar en la toma radiográfica, ¿no? Entonces es importante tomar todos estos detalles que nos van a llevar a un diagnóstico definitivo para llevarnos después a un tratamiento definitivo también, ¿no? ¿Qué vamos a observar en una radiografía? También vamos a evaluar la cámara pulpar, ¿no? Ahí tenemos nuestra camarita pulpar. Vamos a observar también el espacio o el ligamento, ¿no? Que tiene ciertas dimensiones, ¿no? Tanto en la parte apical como en la parte coronal tiene ciertas dimensiones. En la parte central, una dimensión mínima, ¿no? Es como el reloj de arena, dice, ¿no? Entonces son variados. ¿Qué vamos a observar también? Vamos a observar el hueso, ¿no? Que les rodea a nuestra pieza dentaria. Si de alguna manera también ha sido afectada gracias a esta patología dentaria, podría afectar también, perdón, al hueso que lo circunda, ¿no? Importante tomar en cuenta también esto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque ustedes que la cavidad bucal, ustedes saben que entran todo por la cavidad bucal, ¿no? Todas las patologías, la mayoría de las patologías entran por la cavidad bucal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Son unas estructuras muy importantes con las que trabajamos nosotros, ¿no? A diferencia de las otras carreras, ¿no? ¿Qué más vamos a ver, ¿no? Si encontramos alguna patología, ¿qué podemos tomar en cuenta? El tamaño, ¿no? Hay que evaluar el tamaño de la patología que estemos viendo, ¿no? Si es en milímetros, algunas veces centímetros, ¿no? Algún tipo de distorsión. ¿Qué forma tiene, ¿no? Algunos van a tener una forma de una copa de coñac, otros van a tener una forma de una salchicha, ¿no? Dentro de los tejidos blandos, lesiones con dirección menos, siempre las lesiones van a buscar lugar donde le ofrezca menos resistencia. Entonces va a querer diseminarse, ¿no? La simetría que presenta esta patología, ¿no? Son simétricas o asimétricas, ¿no? Si son asimétricas son mucho más preocupantes, son más peligrosas, ¿no? ¿Qué más vamos a observar? Los bordes, esos mis estimados compañeros, los bordes es bien importante en una patología poder, ¿no? Los contornos, ¿no? Entonces vamos a poder observar ciertas reabsorciones o depósitos de hueso, ¿no? En el esmalte, puede ser hidroxiapatita, pues hacen algún tipo de biopsias en estos sectores para poder hacer sus estudios, ¿no? Hay lesiones inflamatorias benignas, ¿no? Bien definidas, como estamos hablando del quiste y del tumor, ¿no? También tenemos zonas radiotransparentes, ¿no? Sus bordes también bien encapsulados, ¿no? Entonces, vamos a ver muchas patologías. Uno de ellos es el cementoblasto, ¿no? Entonces es importante también distinguirlo, ¿no? Algunos contornos van a ser festoneados, ¿no? O multiloculares, eso quiere decir que son mucho más agresivos, como la meloblastoma, el queratoquiste, son patologías muy agresivas, ¿no? Hay algunos infiltrados
que se van a ver como una bahía dentro de una bahía, ¿no? Así como una laguna más o menos, ¿no? El apolillado de los bordes del contenedor va a ver apolillado. ¿Qué quiere decir? Como si fuera como comida de gusanos, ¿no? Entonces eso se va a dar en casos de inflamaciones graves, ¿no? O neoplasias malignas, ¿no? Algunos socavados, márgenes corticados, histiocitos, mielomas, ¿no? Vamos a encontrar diferentes patologías y cada una va a tener una diferente característica, ¿no? Diferente característica. ¿Qué más vamos a ver? El contenido, ¿no? Muchos de los casos, algunos son radiotransparentes, ¿no? Y vamos a poder observar, cuando son con esa característica, vamos a poder observar la lisis o destrucción del hueso, vamos a poder observar sustancias cálcicas, ¿no? Displasia de cemento. Muchas veces se van a asociar incluso las patologías, ¿no? Como hiperparatiroidismo, una enfermedad de Paget, ¿no? Va a provocar la osteoporosis circunscrita, ¿no? Se va a observar como bolas de algodón, ¿no? O burbujas de jabón también, o tabiques, o tabicado, ¿no? Como una ameloblastoma, granulomas de células gigantes, queratoquistes, ¿no? Entonces vamos a poder observar una inmensidad de patologías. Algunas veces vamos a ver los contornos como en forma de pelos de punta, de cabello, ¿no? O betalagmasia, o sea, cuando vemos como en forma de punta de cabello, va a ser característico también de la anemia drepanocítica. ¿Qué es la anemia drepanocítica? ¿Alguien se acuerda? La anemia drepanocítica es cuando los glóbulos rojos, ¿no? Tienen una forma filiforme, ¿no? Por lo que va a destruir, se van a destruir varios glóbulos rojos, mucha destrucción. Esta enfermedad no tiene tratamiento, ¿no? Es bien compleja cuando tiene nuestro paciente esta enfermedad, ¿no? De la anemia drepanocítica. Pero ¿cómo se ve en las radiografías? Se va a ver como en forma de algunas lesiones como punta de pelos de punta, ¿no? Otra también se ve como rayos de sol, ¿no? Trabeculaciones destructivas, producto del sarcoma osteogénico, ¿no? Entonces, como ustedes han podido ver, este tipo de distinguir las características de cada patología incluso nos va a llevar a un diagnóstico ya definitivo, ¿no? Como en el caso de la forma de cáscara de naranja, ¿no? Se va a ver los cristales esmerillados, ¿no? Entonces, eso se va a dar en casos de displasia fibrosa. Entonces, también va a tener una característica esta enfermedad. ¿No? Entonces, como les decía anteriormente, también hay asociación de patologías, se juntan patologías y eso lo hace más complejo la patología, ¿no? Algunos son otros son trastornos odontogénicos, otros son quistes dentígeros, se pueden fusionar, ¿no? O el queratoquiste, ¿no? Hay quistes, tumores benignos, neoplasias malignas, infecciones graves, erosiones, reabsorciones. Entonces vamos a observar diferentes patologías. Y para eso, digamos, hemos conseguido ciertas características de esas patologías. Aquí vamos a un cuadrito donde vamos a distinguir las características de cada lesión, ¿no? Algún tipo de patrones o categorías vamos a poder ver,
se puede observar y distinguir las patologías características. El significado de las observaciones, ¿no? Entonces, la radiografía va a ser un complemento de un diagnóstico, ¿no? Entonces podemos recomendar un nuevo estudio incluso, ¿no? O de algún diagnóstico radiológico más avanzado, ¿no? De amplia gama, ¿no? O síntesis de la información, o interpretación clínica, histopatológica. Todos esos elementos van a ayudar, son auxiliares muy importantes que nos van a permitir realizar o proceder al estudio radiográfico, ¿no? ¿No? Con lo que nosotros vamos a hacer su tratamiento correspondiente, ¿no? Previo diagnóstico definitivo. Ya tenemos un diagnóstico definitivo, solamente es proceder al tratamiento. Como ustedes podrán ver, tenemos las tomografías computarizadas, ¿no? Mismas que nos van a permitir observar corte por corte ciertas patologías que tenemos que estudiar. No es un avance muy importante para poder realizar el estudio correspondiente, ¿no? Entonces, esto más o menos ahorita, en lo general, esos son los pasos básicos para poder realizar una buena interpretación radiográfica. ¿Ya? No sé si nos va a alcanzar el tiempo para poder realizar una identificación. Ahí va, a ver. Tengo otra presentación por acá. Donde vamos ya a observar directamente las ciertas estructuras que nos van a ayudar a identificar, ¿ya? De manera rápida vamos a poder observar nuestras radiografías. ¿No? Entonces, los requisitos para una buena interpretación son los reparos anatómicos, como les había dicho, ¿no? La visibilidad es importante tener, ¿no? Alguna observación. También es la reproductividad, ¿no? Importante también el uniformar todo, digamos, las radiografías, ¿no? El mismo procedimiento, ser validadas, ¿no? Y una vez ya observada y ser validada, ya están dispuestas para su estudio, ¿no? Si queremos. Como ustedes podrán observar, los huesos tienen ciertas características, ¿no? Hueso compacto, hueso esponjoso, ¿no? Y los rayos X siempre van a tener apetencia por los huesos o la parte ósea, ¿no? Dura, ¿no? No por tanto así por la esponjosa, ¿no? Porque estas también se van a ir a reflejar ciertas estructuras. ¿Qué vamos a observar? ¿No? En estas radiografías vamos a observar cierta apófisis en caso de procesos, de bordes, espinas, tubérculos, tuberosidades.
En caso del maxilar superior, vamos a distinguir la zona anterior, paramedia y la zona posterior. Y en todas estas zonas vamos a encontrar ciertas estructuras, ¿no? Como la estructura intermaxilar, el agujero palatino, ¿no? Los conductos incisivos, la espina anterior, la escrotatura nasal. Entonces vamos a ir viendo algunas estructuras, ¿no? Entonces en el tejido óseo vamos a encontrar una sutura, ¿no? Que viene de atrás adelante, la sutura intermaxilar, ¿ya? Y en la radiografía también se va a identificar esta misma ranura, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Visto desde abajo, la sutura intermaxilar, ¿no? Visto de frente, entonces ahí está nuestra sutura intermaxilar, ¿no? Muchas veces la confundo con un tipo de fractura, ¿no? Pero sin embargo, sencillamente es un tipo de sutura, ¿no? Importante también aclarar eso. Ahí tenemos el agujero dentario anterior, ¿no? Con diferentes tamaños. Ahí vamos a observar la espina nasal anterior, ¿no? Vista de perfil, una espina de pirámide. La espina nasal anterior, ¿no? Visto de perfil y de frente. La escotadura nasal, ¿no? Antes de llegar al piso nasal, encontramos la escotadura nasal. La espina nasal anterior, por aquí está, ¿dónde está? Está un poco lenta mi máquina a disculpar. Eso es. Aquí que hemos visto. ¿Qué más podemos observar en estas estructuras? A ver. Vamos a lento. Puntero. Ahí, ¿qué también estamos observando? Ahí encontramos el tabique nasal, ¿no? El tabique nasal, o también llamado septum nasal, ¿ya? El septum nasal. Y van a ver también una partecita ahí del cornete inferior, ¿no? También llamado o concha inferior también.
Estamos viendo todas las fosas nasales. Miren aquí radiográficamente y aquí al lado vamos a observar las estructuras en su estado natural, ¿no? Entonces la radiografía nos va a permitir observar estas estructuras también, ¿no? Con las condiciones que hemos señalado. El cartílago nasal no es otra cosa que esa prolongación que tenemos nosotros en la nariz, ¿no? Es cartílago, únicamente cartílago. En la zona canina vamos a ver diferentes, ¿no? La línea nasal, la cortical de la sinusal anterior, ¿no? También identificadas como la famosa Y de Ennis, ¿no? Entonces las dos que están compuestas por la cortical sinusal anterior o del seno anterior, ¿no? El borde anterior del seno anterior o la cortical del seno anterior y la línea nasal, ¿no? La fusión de los dos, van a ver en las radiografías, se ve con forma de Y, famosa Y de Ennis. Y cuando ya veamos en el maxilar superior una fosita, una depresión muy leve, se le va a reconocer como la fosita mirtiforme, ¿ya? Es que vayan avanzando conmigo, podrían ser preguntas de examen, en qué estructura estamos observando. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Vamos a priorizar, ¿no? En la zona posterior, ¿qué vamos a observar? ¿No? La cortical sinusal, seno maxilar, sigue comprometiendo ciertas estructuras de la parte anterior hasta la parte posterior. Son inmensas, ¿no? Grandes. Vamos a poder observar. En la zona posterior vamos a encontrar la zona de los premolares, ¿no? En la zona de los premolares, la cortical sinusal, seno maxilar, los lechos vasculares, ¿no? Surco nasogeniano. ¿Qué más vamos a observar? Los senos maxilares. Miren que a veces se pareciera que se sobreponiera a los dientes, ¿no? Sin embargo, jamás va a suceder eso, excepto que se haya fracturado, pero es de acuerdo a la proyección, ¿no? Vamos a ver prolongaciones ahí bien, posiblemente a partir del premolar y molar, cuando realicen la extracción en casos patológicos, tengan mucho cuidado de la parte de la introducción, de introducir el diente, porque podían entrar tranquilamente al seno maxilar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahí van ciertas patologías. En la parte posterior, miren todo lo que es el tubérculo del maxilar superior, ¿no? Todo ese borde. Ahí tenemos el septum, ¿no? Intrasinusal, ¿no? Intrasinusal, está mal escrito ahí, intrasinusal. Ustedes van a observar que cuando se tome la radiografía maxilar superior y vean los antros o los senos maxilares, este seno está trabeculado, muchas veces vienen trabeculados, entonces nos van a permitir, digamos, observar, ¿no? Ciertas estructuras, ¿no? El surco nasogeniano, ¿no? ¿No? Y ahí empieza un poquito a hablar de los tejidos duros, tejidos blandos, ¿no? Ciertas características que tienen cada uno. Es un tema muy largo que si podemos, tal vez hasta la próxima podemos tal vez tocar. O de una manera resumida lo hemos llevado al día de hoy. Hemos visto ciertas estructuras, qué pasos se tienen que realizar para hacer una buena interpretación radiográfica. Ya hemos hablado también de las historias clínicas, ¿no es cierto? Hemos hablado al principio de del concepto de la interpretación radiográfica, ¿no? Entonces,
Creo que hemos hablado un poquito de un resumen de todo esto y van a ir concuasando con todo lo que hemos ido avanzando, ¿ya? Bueno, por ahora es todo, mis estimados estudiantes. Nos vamos a ver hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.